Este jueves el Reino Unido celebra elecciones generales. Los sondeos hablan de paridad entre conservadores y laboristas. A pesar de la apatía de sus ciudadanos, el próximo 7 de mayo el Reino Unido se dispone a celebrar las elecciones generales más reñidas de su historia. Con un virtual empate técnico según las últimas encuestas y frente a la imposibilidad de alcanzar una mayoría parlamentaria, los dos principales candidatos, el actual primer ministro, el conservador David Cameron, y Ed Miliband, líder del Partido Laborista, pelean palmo a palmo por las preferencias del electorado. English votes for English laws is not about fragmenting the UK. It's not about division and difference and pulling apart. It's about making our United Kingdom stronger. Because if you have basic constitutional unfairness like we've had, if you have the people in one part of the UK feel like they're getting a raw deal, then resentment festers. And that undermines the bonds and the fellow feeling that are the basis of our United Kingdom. Según una encuesta publicada por el periódico dominical The Observer, el Partido Conservador alcanzaría el 34% de los votos contra un 33% para los laboristas. De acuerdo con el mismo sondeo, los derechistas y euroescépticos del Partido de la Independencia del Reino Unido contarían con un 13% de respaldo, mientras que el Partido Liberal Demócrata, que integró hasta ahora la coalición oficialista, tendría un 9% y el Partido Verde un 6%. Si las cifras se confirman, ninguno de los dos principales partidos obtendrá la mayoría suficiente para gobernar por su cuenta, obligando a ambas fuerzas a formar alianzas. Pero se especula que el Partido Nacionalista Escocés podría incidir en la resolución de esta paridad. Los 6 escaños que ocupa actualmente en el Parlamento podrían tener una influencia política determinante si los laboristas aceptan la propuesta de Nicola Sturgeon, quien en uno de los debates le ofreció a Miliband impedir juntos que Cameron siga ocupando la residencia de Downing Street por otros 5 años. If the SNP emerges from this election in a position of influence, we will exercise that influence responsibly and constructively, and we will always seek to exercise it in the interests of people not just in Scotland, but across the whole of the UK. Si bien no sería una coalición formal como la de los conservadores y liberales que llevó a David Cameron al poder en 2010, la alianza permitiría acuerdos puntuales en las votaciones parlamentarias importantes. Más que defender posturas o propuestas propias, tanto Cameron como Miliband vienen alertando a los votantes del peligro que representa su contrincante para el futuro del país. Mientras el actual primer ministro intenta presentar como una pesadilla un gobierno laborista apoyado por el Partido Nacionalista Escocés, Miliband acusa a Cameron de planificar un recorte extremo del gasto público y de poner en peligro los intereses nacionales con su promesa de exponer en un referéndum la pertenencia del Reino Unido a la Unión Europea. This government's approach to Europe means that even when Britain's interests are shared by other member states, EU leaders are reluctant to support us, in part because they think we have one foot already out of the door. He's taken us to the edge of European exit because he's been too weak to control his own party and too anxious about the rise of UKIP, a rise he should have challenged but pandered to instead. We are the only party standing in this general election saying we want a trade deal with Europe. We want to be good neighbours with our European friends, but we desperately seek a referendum so that we can set this country free from political union. Si bien este tema y el problema de la inmigración ilegal vienen formando parte de la campaña electoral, todo indica que la economía será la variable que inclinará la balanza de los dos electores hacia uno u otro candidato. If you choose the Liberal Democrats, you can have both. If you choose the Liberal Democrats, you can stop the next government from cutting too much or borrowing too much. If you choose the Liberal Democrats, you can stop Nigel Farage or Alex Salmond holding the next government to ransom. And you can have what we all want,
a stronger economy and a fairer society with opportunity for everyone. Con un crecimiento económico del 2,8% en 2014, producto de un fuerte ajuste, Cameron y los conservadores prometen apenas más de lo mismo. Una reducción del gasto de 20.000 millones de dólares para alcanzar en 2020 déficit fiscal cero y garantizar así mayor crecimiento y consumo a largo plazo. Sin embargo, el lema de campaña de Cameron, recuperación para todos, no tiene en cuenta que los salarios de los británicos son de los más bajos de la Unión Europea, apenas unos puntos arriba de los de Grecia y Portugal. Es que en su afán de reducir el déficit, los recortes en el gasto público impactaron de lleno en lo que quedaba del estado de bienestar británico, que el thatcherismo ya había reducido a niveles insignificantes. Si bien los índices de desempleo son los menores de los últimos años, alrededor de un 6%, los salarios son tan bajos que colocan a gran parte de los trabajadores bajo el umbral de la pobreza. En la sexta economía del mundo, más de 1 millón de británicos deben acudir a los bancos de alimentos para llevar comida a sus hogares. Hace 7 años eran solo 20.000. Hijo de un teórico marxista, Edward Miliband, de 45 años, quien estuvo durante mucho tiempo a la sombra de su hermano David, ex consejero de Tony Blair y secretario de Estado con Gordon Brown, busca romper con la indiferencia política de los sectores más golpeados por el ajuste bajo el eslogan «El cambio es posible». Miliband dice estar del lado de la clase media y de los que trabajan, prometiendo, entre otras cosas, reducir los impuestos y mejorar los servicios públicos. Un virtual empate y la imposibilidad de formar gobierno para uno u otro contrincante podría dejar al Reino Unido ante el escenario de lo que se conoce como Hand Parliament, un parlamento en el que ningún partido o alianza tiene mayoría, lo que eventualmente podría obligar a convocar a nuevas elecciones. Una alternativa que temen sobre todo los actores principales del bipartidismo británico. Yo no sé si los laboristas estarán en condiciones de garantizarle a alguien que ellos harían algo diferente, pero la realidad es que el gobierno formado en 2010 por conservadores con liberal-demócratas aplicó la política de ajuste más dura, para algunos la más dura de Europa, que no es poco decir, no es poco. Con un resultado que recién en este último año se notó una cierta recuperación en la macroeconomía, con este crecimiento que veíamos de 2,8 que la ubica por encima de la mayoría de los países de Europa, pero con, o inclusive, mejor dicho, con tasas de desempleo bajas, con 6%, pero con niveles de ingreso medio de los trabajadores muy bajos. Y esto tiene que ver con una política de flexibilización laboral muy dura, que implicó, por ejemplo, que existan hoy en Gran Bretaña lo que se llama contratos 0 hora, es decir, contratos de disponibilidad de trabajadores que pueden ser contratados por un empleador estando a disponibilidad cuando lo necesita, pero le paga cuando lo necesita. Si no lo necesita en todo el mes, no trabaja, no le paga. Exactamente. Trabaja, le paga. Y yo decido cuándo trabaja. Tal cual. Claro. Está bueno. Sí. Ahora, lo interesante, entre comillas, es que para las estadísticas, esa persona dejó de estar desempleada. Claro. Claro, porque trabaja. Trabaja de vez en cuando, Claro, pero trabaja. Claro. Y para las estadísticas de ingreso, no, es lo que recibe por ingreso. Por eso es que este fenómeno de un desempleo muy bajo, pero también ingresos de los trabajadores muy bajos, inclusive con trabajadores con empleo, pero por debajo del nivel de pobreza. Con estas medidas que vos decías, terribles de ajuste, yo estaba leyendo algunos diarios británicos y era el mismo tipo de vocabulario que nosotros escuchábamos en los 90, el ajuste draconiano, medidas drásticas, y siempre, Rulo, es curioso porque lo ponen bajo el manto del ahorro. Digamos, en este caso hay, digamos, ¿dónde fue el ajuste?
en alimentos. Se han cerrado muchísimos lugares donde la gente va a buscar comida. Los bancos de alimentos que le los llaman. comedores, claro, que nosotros llamaríamos comedores. Sí. Han dejado a más de 600.000 personas, le han retirado entre 17 y 40% del subsidio porque en su casa tienen una habitación más de la cantidad de grupo familiar que son. Los alimentos, la vivienda y a los minusválidos o algunos casos pensionados también le han reducido el 10% en las pensiones. Entonces, esto significa un ahorro, según el ministro de Trabajo y Pensiones, Ian Duncan Smith, de 21.000 millones de euros. Ahora, lo curioso, y acá vinieron las protestas fuertes en toda Gran Bretaña, era que al mismo tiempo redujeron los impuestos entre el 45 y 50% a los 130.000 familias más ricas de Gran Bretaña. Redujeron. La verdad que yo la lógica no la entiendo. ¿Cómo se piensa en un ahorro? Son los que generan riqueza. ¿Cómo? Son los que generan riqueza, te van a decir. Claro, el argumento es que si no pagan tanto impuesto, van a dar más empleo. Más inversión, es más productivo. Más claro. empleo, 0 horas. ¿No es cierto? Realmente es una cosa, digamos, tan para nosotros que hemos atravesado... Es muy fuerte. Ha sido un ajuste muy fuerte porque lo que veíamos, el ejemplo ese de las 0 horas es un ejemplo de a dónde llega el extremo de la flexibilización laboral y condiciones que evidentemente el gobierno conservador se permitió dentro de una sociedad que ya venía muy golpeada, la británica, con ajuste permanente. Recordemos que ha sido una de las cunas del neoliberalismo Gran Bretaña con Margaret Thatcher, pero paralelamente a Margaret Thatcher había un partido laborista que ya había renunciado al pleno empleo como una de sus banderas, digamos, ya se había adaptado a esa. También un partido que ya no tiene los sindicatos que tenía antes, porque justamente los cambios productivos en el Reino Unido hacen que ya no existan más esos sindicatos poderosos, no solamente porque Thatcher los desmanteló, los destrozó con la famosa huelga de los mineros en el 81, 82, sino también por la propia transformación de la economía británica. Ahora, es interesante lo que vos señalabas respecto de los ajustes, porque parece ser casi un tema excluyente. Estaba también revisando la prensa británica, el tema excluyente, recortes. ¿Por dónde van a recortar? ¿Cómo van a recortar? ¿Qué van a recortar? Son siempre los mismos. Es increíble eso. Que los subsidios lo que hace es favorecer que la gente no vaya a trabajar. Es fuerte. Sí, claro. Sí. Los minusválidos, por ejemplo, le sacan el 10% porque de esa manera se van a incentivar más a buscar trabajo. Y lo que decías, quería agregar algo del tema del laborismo. Vos decías muy bien, golpeados por Thatcher y por el laborismo, porque recordemos que Tony Blair fue el adalid de la tercera vía, que fue la forma encubierta justamente del neoliberalismo o de la nueva cara del neoliberalismo en el mundo, y fue también un laborista. Yo creo que por eso la gente no sabe a quién votar realmente. Marcelo Justo estuvo con nosotros hace 3 semanas, es colega, periodista, vive en Londres y trabaja desde allí como corresponsal, ya hace 6 elecciones, recordaba él, y dice, la curiosidad no es cómo se llegó a este nivel de paridad, lo curioso es que los conservadores puedan llegar con posibilidades todavía después de la política que aplicaron, lo que decía él, como reflexión, conociendo de cerca cómo vivió Gran Bretaña todo este proceso. Exactamente. A propósito de recortes, estaba leyendo que hay una iniciativa para mover el Parlamento de Londres hacia el norte como respuesta a los arreglos. Parece que los arreglos son costosísimos, porque es un edificio muy viejo. Estaba leyendo justamente en un diario británico que arreglar el Parlamento costaría como 3.000 millones de libras. Entonces algunos dicen es más barato moverlo, hacer un nuevo Parlamento en el norte y dejar esto como museo. Digo, siempre está el tema de, ¿hay plata o no hay plata? ¿En dónde se pone la plata? ¿Y el ajuste? Claro, ese es el tema. Y el ajuste en 3.000 millones de libras es mucho dinero. Bueno, en una de las marchas, sobre todo cuando pasaban por Downing Street o también en barrios de ricos, le preguntaban si les sobraba alguna habitación a los diputados, por ejemplo, porque el recorte de vivienda viene por el lado de que la gente por ahí tiene una habitación de más, y le decía, ¿y qué pasa con las mansiones de los ricos? Porque es cierto, la gente que tiene más de un lugar donde vivir, que tiene casa de campo, que tiene quinta, que tiene más de una vivienda, ¿qué pasa con esas mansiones que están siempre vacías? Bueno, no había respuesta. Lo que sí hay que en los últimos 2 años hay 23% más de homeless, o sea, de personas sin techo en Gran Bretaña. 23%, es un montón.
sin más, por cierto. Bueno, vamos a ver si hay mensajes. Taylor está bajo techo. Sí, hay muchos mensajes. Marta de Barrio Norte, atención, acertó con la incógnita. Fernando de Bahía Blanca acertó, nos manda saludos a todos, gracias. Ángel de Entre Ríos dice, ¿por qué nunca se sentó en el banquillo de los acusados a Kissinger? Hay varias demandas circulando por el mundo, pero bueno. Kissinger. Incluso por el tema de Chile, ¿no? Claro, hay una abogada francesa, Sophie Tonon, que le hizo un planteo, pero bueno, siempre tiene sus recursos. Y por eso creo que no había podido entrar a Francia o tenía temor de entrar a Francia hace unos años. Susana y Julio de Travesía, les mandamos un beso grande, que nos siguen sábado a sábado. Acertaron obviamente con la incógnita y saludan por el Día del Trabajador a todos los compañeros, menos a Pedro Briguer, porque eso no es trabajar, Pedro, diga la verdad. No, mentira. Pero gracias a Susana y a Julio. Laura de Capital, Juan de San Miguel, Pablo el uruguayo de Caballito y Ana María de Palermo no acertaron. Así que le vamos a dar una ayudita más. Les recordamos, hasta las 13:45 estamos. ¿Hasta las 13:45? Hasta las 13. ¿Qué dije? 13:45. Bueno, no me diga. Vamos con más datos de la incógnita para aquellos que no acertaron. A los 14 años este señor que ven allí entró a la iglesia pentecostal de Harlem, donde ejerció como predicador. No obstante, a los 17 años abandonó a su familia y se mudó al Greenwich Village. ¿De quién estamos hablando? ¿Quién es nuestro personaje? 0800 444 1777 4535 0709 los teléfonos para comunicarse. Nuevo corte y por supuesto nuevo adelanto de lo que vamos a desarrollar en el próximo bloque. La caída de Saigón. Hace 40 años el Vietcong tomaba la ciudad capital de Vietnam del Sur y cerraba el último capítulo de la guerra que durante 16 años devastó al pequeño país asiático. Se lo contamos luego de la pausa. Ya volvemos.